Hola amigos? Bienvenidos. En el video de hoy quería hablar sobre el éxodo de la Biblia. Sin embargo, se me hace muy difícil tocar un tema tan delicado como el éxodo sin dar contexto. Quiero dejar claro que, a diferencia de mis videos anteriores hablando del Génesis, donde solamente utilicé textos bíblicos, ahora vamos a utilizar, aparte de los textos de la Biblia, vamos a utilizar textos históricos. Porque ahora el éxodo se basa, o mejor dicho, el éxodo tiene como raíz el imperio egipcio, de los cuales o del cual tenemos muchísima información. Por tanto, los videos relacionados al éxodo sí los voy a realizar haciendo una comparativa, una contraposición de información histórica, arqueológica y antropológica real, registrada, con los textos bíblicos. Por tanto, este video se me hace muy difícil hacer un video hablando sobre el éxodo en un contexto histórico sin hacer una introducción a lo que eran los egipcios en aspectos importantes que vamos a tocar en el éxodo. Entonces, este video es una introducción al éxodo. Sobre el imperio egipcio hay demasiada información y esto es una realidad. Hay mucha información verídica. Recordemos que en Egipto es de gran interés arqueológico desde hace siglos. Por tanto, pues hay mucha información que se ha comprobado que es cierta a través de comparaciones arqueológicas. Y bueno, para empezar, también quiero tocar otro tema rápidamente sobre el pueblo semita. Los semitas son un grupo de culturas que comparten una raíz lingüística. Están los hebreos, tal vez los más populares, los árabes, los moabitas, los cananeos y se me está olvidando otro así que sea importante. Bueno, y entre otros más, pero más o menos esos son los que más conocemos ahora. Eran culturas diferentes que compartían una raíz lingüística en común. Es verdad, hay un hecho histórico que es cierto, y es que un grupo de semitas que los egipcios llamaron Ixos conquistaron, invadieron el imperio egipcio, el Alto Imperio Egipcio, o lo que se conoce también como el Intermedio Egipcio, que esto fue en el año 1600 a.C. aproximadamente. Este grupo semítico era militarmente superior y tecnológicamente superior en cuanto a temas militares, ya que introdujeron caballos de batalla y carruajes de batalla, que esto después se convirtió en parte del ejército egipcio. Los egipcios gobernaron o conquistaron, mejor dicho, desde el delta del Nilo hasta Tebas. Es bastante impresionante. Y también estuvieron establecidos un periodo corto, pero un periodo importante. Los egipcios tienen datos de que durante este periodo de esta intervención extranjera hubo una migración de muchos pueblos de muchas partes de alrededor de Egipto y estas personas se integraron a la cultura egipcia. Es muy importante también destacar de que después, unos 100 años aproximadamente después, los Ixos fueron derrotados y fueron expulsados de Egipto, pero dejaron detrás de ellos muchas personas de origen semita que se incorporaron a la civilización egipcia o que incluso mantuvieron sus prácticas y costumbres en grupos aislados, pero que seguían siendo parte de la economía local. Esto es importante dejarlo claro. Otro punto importante sobre los egipcios es que eran extremadamente sofisticados, extremadamente avanzados. Ellos tenían un sistema de 12 meses, al igual que nosotros. De ellos utilizaban el sistema decimal para contar. Ellos incluso desarrollaron el número, fueron una de las culturas que utilizaron el número pi para hacer cálculos arquitectónicos, incluso para medir el volumen del agua que pasaba por los canales de riego. Era completamente impresionante. Se sabe también que los egipcios ya tenían conocimientos de que la Tierra era esférica, tenían conocimientos astrológicos y astronómicos. Entonces, es importante hacer esta aclaración. Los egipcios también tenían un sistema de trabajo de 8 horas. Esta jornada laboral, mejor dicho, era en 2 turnos de 4 a 6 horas cada turno. El turno de la mañana era más largo que el de la tarde. Esto era porque para los egipcios era importante que los esclavos se mantuvieran lo más saludable posible, porque ellos reconocían que al ellos estar saludables
o descansados, el tema del descanso en la cultura egipcia es importante, eran más eficientes. Los esclavos, algunos, no todos, recibían pagos, ya sea con cerveza, ya sea con pan, igual los alimentaban, pero esto eran como raciones extras, por decirlo así, o incluso también con propiedades. También los esclavos egipcios podían tener propiedades y formar familias. Los esclavos egipcios no se podían unir a la religión egipcia y por eso muchos mantuvieron religiones de otras partes que entre los esclavos pues compartían sus, sus propias culturas. Los esclavos egipcios mantenían una cultura propia y la desarrollaban. Esto es muy importante de aclararlo porque si bien es cierto, en esa época el mundo tenía una esclavitud feroz, los egipcios, sin embargo, su forma de esclavitud era mucho más leve y en el sentido de que era mucho menos drástica, no los tiraban a que se murieran simplemente, sino que realmente había una cultura de algún bienestar para los esclavos. Esto estoy hablando en el contexto egipcio de la época 1500, 1600 años antes de la era común, por si acaso. También es importante considerar que los egipcios realmente su cultura se basa, al igual que todas, en la apropiación de otras culturas y de la modificación a sus propios intereses. Esto es algo que necesito que vean antes de que yo inicie a hablar sobre el Éxodo y sobre los hebreos del Éxodo. Entonces, con este video, ya sí, ahora sí, doy inicio a esta serie de videos que estaré realizando sobre el éxodo de la Biblia con información histórica y con fuentes históricas que voy a estar dejando en los links de cada video que suba. Así que si les interesan estos temas, por favor síganme y esperen el próximo video que será sobre el éxodo, que hablaremos sobre la esclavitud del pueblo hebreo y el contacto que Moisés tiene con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac y con el Dios de Jacob. Buenas tardes, buenas noches y que tengan un buen día o una buena semana.